Bien, buenas noches con todos. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura les da la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, Mejoramiento de la perforación de pozos verticales a través del control de verticalidad y uso de herramientas LWD Lote 76 SAP. Quien nos acompaña el día de hoy como expositor es el ingeniero Héctor Manuel Armacanqui Montero. Además, están con nosotros el ingeniero Jimmy Cerro y el ingeniero Guillermo Morales, que son parte del capítulo de Ingenieros de Petróleo quien organiza la charla del día de hoy. A continuación, daré pase al presidente del capítulo de Ingenieros de Petróleo, el ingeniero Jimmy Cerro, para que dé las palabras de bienvenida y presentación de la charla. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas y los colegas que nos siguen el día de hoy. Buenas noches, ingeniero Guillermo Morales, vicepresidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo, y buenas noches, ingeniero Héctor Armacanqui, por estar acompañándonos el día de hoy en esta importante charla. El día de hoy nosotros quisiéramos transmitir el saludo de nuestro decano, el ingeniero Manuel Asmat Córdoba, y todo el consejo directivo del Consejo Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes tendrán conocimiento, a pesar de las circunstancias que vive el mundo y sobre todo nuestro país, no hemos dejado en ningún momento de poder seguir trabajando como gestión, asumiendo la responsabilidad que nos dieron cada uno de los ingenieros cuando apostaron por nosotros. Dentro de todo ese trabajo hemos venido realizando capacitaciones que nos permiten la transmisión de conocimientos a través de la experiencia de los diferentes expositores que nos han acompañado desde en esta etapa de la pandemia, como también en la etapa presencial, cuando hemos realizado charlas y conferencias en las instalaciones del Colegio de Ingenieros. Lo más importante en estos momentos es que para el día de hoy, a pesar de las circunstancias, nos va a acompañar el ingeniero Héctor Armacanqui, quien tiene una amplia experiencia en lo que es perforación de pozos verticales, y estoy seguro y convencido de que va a ser una charla que va a motivar a ustedes con respecto a cómo es que se debe trabajar en esta área de la industria de hidrocarburos, y sobre todo les va a transmitir su experiencia que tiene como ingeniero durante su etapa profesional. Quisiera, sin más preámbulos, dejarlo al ingeniero Guillermo Morales para que él pueda dar la presentación de la hoja de vida del ingeniero Héctor Armacanqui. Adelante, Guillermo. Ya. Buenas noches, estimados. Hoy día, como parte del ciclo de conferencias que realizamos el capítulo de Ingeniería de Petróleo, vamos a tener la charla magistral de mejoramiento de perforación de pozos verticales a través del control de verticalidad y uso de herramienta LWD en el lote 6 y 7 de la empresa SAP. Ingeniero, un ratito. Ya, el ingeniero Héctor Manuel Armacanqui Montero, ya, formación académica en la Universidad Nacional de Ingeniería del año 2008 al 2013, ¿no? Hizo sus prácticas preprofesionales en Perú Petro, en el funcionamiento de aprendizaje y apoyo del Grupo Funcional de Supervisión Técnica de los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el país. Del 2014 al 2020 está laborando en la empresa CNPC SAPEC. Empezó como ingeniero trainer del 2014, como ingeniero de perforación junior del 2015 al 2018.
y actualmente se encuentra como ingeniero de supervisión de perforación hasta la fecha. Cabe indicar que su tesis está basada al tema que se va a exponer hoy día en la charla. Dejamos al ingeniero Héctor para que pueda darnos la charla magistral hoy día. Gracias, estimados. Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la gentil invitación al Colegio de Ingenieros y a la Gerencia de Perforación de SAPE. Quiero confirmar si pueden ver mi pantalla con total normalidad. Sí, sí se ve, no hay problema. Excelente. El día de hoy me complace presentarles un tema conocido por muchos, pero pocas veces abordado en espacios como el que estamos ahora. Para entrar en contexto, decidí preparar la siguiente estructura. ¿Pueden ver el cambio de lámina? Deseo confirmar esa parte, por favor. Ahora sí, ingeniero, se visualiza. Perfecto. La agenda para el día de hoy, la estructura que les comentaba, es iniciar primero yéndonos a la altitud, al globo en donde está ubicado SAPE, muy importante. Después lo que es la historia de la perforación, ver la evolución de la tecnología, todos estos 100 años que han pasado, ¿no? Ver la estadística, que siempre habla a través de gráficas y números. Tenemos la problemática, análisis y resultados, las acostumbradas conclusiones y recomendaciones, y por último un mensaje final para toda la audiencia. Como comenté, la ubicación, como todos los presentes, tengo entendido, saben que SAPE está en el noroeste del Perú, para ser exactos, en la cuenca Talara. Se dedica a producir en diversos yacimientos, principalmente en Leones, Jabonillal, Río Bravo, Cruz, Lobo, Lobitos. Y un factor importante para nosotros como empresa operadora es que los lotes nos quedan relativamente cerca a comparación de otras empresas operadoras. Como se puede apreciar en el gráfico, está en la parte norte y en la parte sur de la ciudad de Talara. Eso quiere decir que ante cualquier circunstancia adversa, nosotros podemos ir de manera eficaz para solucionar cualquier tipo de problema, darle soporte a las compañías de servicio y al company man, en este caso. SAPE tiene en su haber 5.200 pozos. Aquí está sumado lo que es lote 7, lote 6. Últimamente viene llevando campañas de perforación exitosas desde el 2016 de manera continua, sin interrupciones, y desde el año 1994 en ciertos periodos, ¿no? Lo cual va acumulando un total de 270 pozos perforados desde que SAPE tomó el lote. Antes de SAPE estaba la empresa Petroperú y antes de esta estaba la IPC, llegando al total que les comenté de 5.200 en pozos perforados. En historia me gustaría comentarles unos datos puntuales, pero importantes a la vez, respecto a cuándo fue que se perforó el primer pozo. Nosotros sabemos que en 1859 se perforó o se declaró oficial la primera perforación en Estados Unidos, ¿no? En América. Pero buscando literaturas en diferentes fuentes, podemos ver que el primer pozo que se documentó bajo la modalidad de perforación de resortes
con movimientos repetitivos e impacto en la roca fue en 1806, ¿no? Por David and Joseph Raffer en el oeste de Virginia, llegando a una profundidad de 58 pies. Seguidamente está declarado el primer pozo de gas en Estados Unidos, que fue en 1821. Después, en 1825, se patentó por primera vez el taladro con 4 aristas, es decir, como nosotros lo conocemos en la industria, con 4 ejes, ¿no? 4 patas, el cual fue patentado por Disbrow en la ciudad de California, ¿no? Estados Unidos. Después, en 1829, aquí hay una disputa que está entre 1829 o 1859, cuál fue el primer pozo de petróleo, porque un hombre en Kentucky perforó un pozo exploratorio en busca de salmuera, pero en vez de esto encontró petróleo, ¿no? Hasta incluso con un pequeño golpe de gas. Pero de manera alegórica se le sigue dando a Drake en 1859 el primer pozo, ¿no? en el globo terráqueo. Después, en paralelo, en el otro continente, este es un dato que es bueno saber, mientras los americanos estaban iniciando la perforación de manera incipiente, de manera rudimentaria, está un dato de un ingeniero francés que es Pierre Pascal, quien hizo la primera circulación de agua durante la perforación, ¿no? Y aquí pudo alcanzar a 560 pies en 23 días. También está la invención de la perforación rotaria, ¿no? Por un inglés, Robert Baird. En 1849, en América, al mismo tiempo, también por esos años, se inventó la perforación a percusión, que perduró por décadas posterior a esta, ¿no? Se patentó por J.J. Couch y después lo mejoró J.W. Ford. Esta es la famosa imagen que la conocemos de universidad, de libros, que es de Drake, que tanto les comenté, en 1859. ¿Y por qué se le da a él este título, no? Es porque él planificó la perforación de un pozo con un equipo de perforación destinado de manera comercial para producir petróleo. Es decir, ellos proyectaron, siguieron patrones de dónde podría haber petróleo en la ciudad de Pensilvania, hicieron la movilización del taladro que se ve en pantalla, acomodaron todos los equipos, prepararon, digamos, el VHA rudimentario de aquellos años y el método de percusión, porque aquí fue con percusión, y llegaron a 69 pies, ¿no? Ellos se llevan el mérito porque fue un pozo comercial, ¿no? Destinado a producir petróleo. Después llegó John D. Rockefeller y sentó las bases pocos años después al sector de hidrocarburos, ¿no? Lo cual se expandió hasta la fecha. Entonces, ahora, si nos vamos a lo que es noroeste peruano, la historia de la perforación aquí en el Perú, onshore, ojo, aclaro que es onshore porque offshore puede tener unas variaciones más o menos 5 años. En lo que respecta al primer pozo en el Perú fue en 1863. Fue en Zorritos, como bien sabemos, ¿no? Después, en 1910, llegó la percusión industrial, llegó con más fuerza al Perú, lo cual nos permitió profundizar más los pozos. Pero luego llegó la percusión rotaria. Recordemos que la percusión es un método que es por golpe, ¿no? Por repetición de golpe. Pero cuando ya llega la percusión rotaria, profundizas aún más, en 1951. Recordemos que a inicios de la llegada pues, de estos equipos, fue la IPC quien ayudó a poder trasladar y poder ejecutar los pozos, ¿no? Las campañas de aquellos años. Entonces, esos eran los inicios de la perforación. La transición entre 1951 y 2006 es en todos esos años donde llegaron los taladros convencionales, llegaron los VHA tradicionales y las brocas tricónicas. Para que en el 2006 arribaran los taladros hidráulicos al noroeste, en el 2008 tentativamente se iban aproximando las brocas PDC que
tuvieron un cambio sustancial al momento de tener avances, tener raíces de penetración superiores a lo que podía ofrecer una tricónica, y de manera implacable llegó el motor de fondo con el MWD, APWD y LWD, lo cual marcó un antes y un después, porque a partir del 2010 para adelante es lo que es la perforación actual, ¿no? Es importante mencionar que la perforación de pozos verticales desde 1863 hasta poco antes del 2010 eran desplazados naturalmente por las tendencias de las formaciones geológicas, es decir, que el área de geología, el área de perforación, cuando planificaban perforar pozos, todos eran verticales, no había la noción de decir vamos a hacer un pozo direccional. Me explico, no se planificaba hacer un pozo J, un pozo S, un pozo horizontal, porque no habían las herramientas en aquellos años en el noroeste peruano para poder lograrlos. Ya después, con la llegada del MWD y motor de fondo, es donde ya entra en contexto la planificación y perforación de pozos verticales y direccionales. Antes de eso, todo era vertical, o entre comillas, digamos vertical, porque eventualmente en el tiempo les voy a mostrar que no necesariamente era así. Entonces, para hablar del mejoramiento de la perforación, no se puede dejar de lado la llegada de los taladros hidráulicos, porque fue parte de la mejora también. Antes se solía usar equipos convencionales, se siguen usando todavía en algunos lugares, pero en el noroeste ha entrado con gran ímpetu lo que es taladros hidráulicos. Como se aprecia en pantalla, estos equipos son modernos, presentan la tubería en unas canastas que están verticales, como se aprecia en la pantalla que estoy señalando con el mouse, de manera circular, para que luego un manipulador o pipe handler, como le dicen, pueda manipular la tubería y presentarla en la boca del pozo, ¿no? Esto ayudó a mejorar los tiempos de conexión, sumado al top dry que viene integrado al taladro, sumado a que tiene menor cantidad de personal, emite menos ruido, es en muchos aspectos superior a los taladros convencionales, pero la gran ventaja que tiene un equipo convencional es que en otros países o acá en selva, cuando se perfora, tiene mayor potencia, ¿no? También los taladros hidráulicos que se tienen actualmente aquí en Perú no llegan o no tendrían la capacidad para hacer pozos tipo selva. Pero acá se han adaptado muy bien, tienen diferentes presentaciones. Esto es lo que le comentaba. El taladro hidráulico tiene la Power Tone, que sirve para hacer conexiones usando menor cantidad de personal. Tiene el pipe handler de manipulación de tuberías. Tiene un sistema también de manipulación de BOP, el cual hace más seguro el trabajo, un poco más seguro, y un top dry integrado. ¿Desventajas de los equipos hidráulicos? ¿Las tienen? Sí, claro que las tienen, no es perfecto. Una de ellas, la más resaltante, es que al tener más electrónica, más partes eléctricas, algunas veces presentan fallos y suelen parar toda la operación en su totalidad, ¿no? Vale la redundancia, y generando algunos problemas para poder resolverlas. Pero con la curva de aprendizaje ya desde el 2006 que llegaron, se pudo mitigar esto, ¿no? Aquí presento también una vista de planta para explicarles pues que este taladro usa también menores dimensiones en locación, lo cual impacta en menor medida al ambiente. Las presentaciones que tienen esos taladros son 550 HP, pueden ser mecánicos hidráulicos o mecánicos hidráulicos electrónicos. Estos son la primera generación que llegaron, los cuales sirvieron mucho para los proyectos de gran cantidad de pozos, ¿no? Porque su tiempo en movilización, su tiempo en DTM es muy corto a comparación de un equipo convencional. Esta es la presentación en taladro de 1300 HP, el cual puede alcanzar a una profundidad de 10.000
pies, puede ser menos dependiendo de la trayectoria del pozo, pero verticalmente puede ser 10.000 pies. El anterior que les mostré puede llegar a 5.300 pies. También va a depender del tipo de tubería de perforación que se use. Estamos hablando ahorita todo de 5 pulgadas. Y el taladro más grande que tenemos en la zona es el 1500 HP, ¿no? Que puede llegar a 13.500 pies tranquilamente de manera vertical. Entonces, hay taladros para todos los gustos, para todo tipo de proyecto. Solo es tener la disposición, la capacidad en AFE, ¿no? Nada más, porque a más HP tiene más costo. Entonces, lo que es transición en brocas, que también marcó un hito en el año 2008, estamos hablando noroeste de Talara, en otras latitudes puede ser diferente, es el paso de la broca tricónica a la broca PDC. Sabemos que la broca tricónica tiene dos presentaciones, lo que es con conos son insertos o dentados, ellos cortan por impacto, y lo que es broca PDC es por cizallamiento. La desventaja que tiene la PDC es que necesita muchas vueltas para poder cortar con tranquilidad, en cambio la broca tricónica no. Pero como en esos años también llegaron los motores de fondo y proveyeron las revoluciones adicionales, no fue un problema de ahí en adelante, ¿no? Entonces, las brocas tienen diferentes versiones, diferentes presentaciones, manejan muchos diseños, ya que uno puede configurar el número de aletas, cantidad de cortadores, orientación de los cortadores, y de eso ya va a radicar o se va a generar en lo que es el HCI para la hidráulica, en lo que es el Jet Impact Force. Se generan muchas variantes para todo tipo de necesidad. Esto yo lo veo igual como si fuera cuando alguien quiere comprar o adquirir un vehículo. Puedes tener con motor grande, motor mediano, motor pequeño, con doble embrague, con embrague CVT y diferentes variantes, ¿no? Entonces la broca se va a adaptar al terreno que uno desee cortar en su proyecto. Después viene la transición en conjunto de fondo, que también tiene sus variantes. Va a depender del tipo de pozo, el yacimiento y las formaciones que uno desea atravesar. Lo que antes se usaba era el VHA convencional, que venía en presentaciones de VHA pendular, VHA rígido. Y ya cuando llegó el motor de fondo, eso cambió un poco, porque ya entró en concepto lo que es el Sleeve Stabilizer y el String Stabilizer, que nos permite poder también aprovechar el vent housing del motor de fondo, ¿no? En lo que es motor de fondo, de manera muy rápida, me gustaría abordar los temas que es la Power Section, Transmission Section y Bearing Section. Pues la sección de poder es la que nos brinda el aprovechamiento de la energía hidráulica para convertirla en energía rotacional. Y eso fue clave, fue muy importante para mejorar la perforación de los pozos, ya que al no haber esa tecnología anteriormente, uno no podía alcanzar los ROPs esperados, ¿no? A pesar de que habían VHAs convencionales con broca PDC, no era tan notorio el cambio. Con el motor de fondo sí fue muy importante. La sección de transmisión es la que, como dice su nombre, transmite esa energía de la sección de poder a la sección de rodamientos, ¿no? Que es la que soporta la carga axial y la carga radial. Como se puede apreciar en imágenes, el motor de fondo funciona con el principio de la bomba Moino, y las clasificaciones de estos motores va a depender de la cantidad de rotores y estatores, ¿no? Conforme se tenga una mayor relación, por ejemplo una 910, está capacitado este motor para poder tener o transmitir torque, ¿no? Todo lo contrario, cuando se tiene menor relación, es para que provea mayor revolución. El vent housing también es un tema clave para poder ejecutar un pozo vertical de manera exitosa, porque
uno lo puede configurar dependiendo de la fuerza de la tendencia de la formación, ya sea en 1.15 o 1.5, ¿no? Y ya también va de la mano del radio de tolerancia que se ha acordado entre el área de geología y el área de perforación. Porque conforme dé más espacio para poder manejar de manera paralela el pozo durante la perforación, va a ser menos necesario deslizar y utilizar el motor de fondo para corregir fuertes tendencias. El Tool Phase Orientation es una gran ayuda, una gran herramienta para el ingeniero direccional, ya que orienta la herramienta como se ve en pantalla, el motor de fondo de color azul, con ayuda de la pantalla táctil, la pantalla que tienen en el doghouse y en su cabina para poder iniciar un deslizamiento, ¿no? Para tener el control de deslizamiento. Esto es lo que les comentaba, lo que es el VHA rígido y el VHA pendular. Antes se solía usar una broca PDC, se usaba un RV Stabilizer de 8 media o 8, 7, 16 avos, un drill collar, seguidamente de otro estabilizador, un drill collar y finalmente otro estabilizador. O sea, en total usaban 3 estabilizadores para un VHA rígido, luego de un heavyweight y finalmente el drill pies hasta superficie. Pero ¿cuál era la desventaja de esto? Era que si era de 8 media generaba muchos arrastres durante los viajes, ¿no? Acompañado de altos valores de torque. Al ser VHA pendular no era ajeno a ello, también era este problema común, pero se decidió usar VHA pendular cuando veían que la perforación incrementaba su inclinación, ¿no? Con las mediciones que en un momento les voy a comentar, ya con la tecnología Topco de aquellos años, se intentaba poder mitigar estas altas tendencias, ¿no? En inclinación con el VHA pendular, que algunas veces funcionaban parcialmente y otras lamentablemente no. Lo que es el VHA direccional, que es lo de ahora, que es la broca PDC, se mantiene en lo que es el motor de fondo con todas las presentaciones que le comenté, el estabilizador, el string stabilizer como es llamado y el slide stabilizer. A diferencia de este se usan 2 estabilizadores y se usan de menor diámetro, porque ya las experiencias adquiridas campaña tras campaña nos han dado el conocimiento de que no es necesario tener diámetros tan anchos, ¿no? Se puede trabajar tranquilamente con 8 1/4. Luego va seguido de una herramienta LWD, va de una MWD y drill collars no magnéticos, ¿no? Para no causar interferencias con el MWD. Viene la configuración de cantidad de drill collars, viene un YAR que es importante en estos casos porque las herramientas que se mencionaron al inicio tienen un costo alto en caso de losing hole, en caso de que se queden aprisionadas en el hoyo, ¿no? En el pozo. Entonces el YAR es clave. Antes no era estrictamente requerido, antes de la transición tecnológica, porque básicamente eran tubulares, eran drill collars, heavyweights, que tienen su costo, pero no es comparable con un costo de un motor, de una herramienta MWD, LWD, ¿no? La variación de cantidad de drill collars, cantidad de heavyweights, va a depender ya de la profundidad del pozo y de las tendencias de las formaciones. Lo que es transición en telemetría, está el Topco que les comenté. Este solo tenía la capacidad de dar inclinación, más no dirección, no te daba azimut. Y habían dos modalidades para correr el Topco. Uno era con cable y otro era con una lanceta, un punzón. Pero ninguna de las dos eran suficientemente, ninguna de las dos
podían ayudar en aquellos años al company man, ¿no? Y al ingeniero de perforación para tratar de descubrir hacia dónde iba el VHA, ¿no? El transcurso de esta operación. Tenían la incertidumbre, esa era la realidad. Pero después cuando llegó el MWD, que por sus siglas es Measure While Drilling, o midiendo mientras se perfora, todo esto se acabó. Pudieron con ayuda de estos dispositivos, con esas pantallas que se aprecian tanto en la cabina del perforador, en la cabina del mismo direccional, tenían el control y podían saber dónde estaba enrumbada la perforación. Hay dos presentaciones para este tipo de MWD. Puede ser en modo Fat Tool, como le dicen, que es integrado, o Slim Tool, que es una varilla que se coloca de manera interna, ¿no? Dentro de los tubulares. También tuvo su evolución lo que es las herramientas de medición de fondo. Primero inició con el método de la botella de ácido, después viene todo que comentamos hace un momento, vinieron los singlet a multi-shot magnetics, que aquí ya empezaron a medir el azimut, el magnetic steering tool también, de ahí para adelante ya todo fue hacia arriba y mejorando la calidad de la información de azimut, la exactitud, porque digamos va a depender de la altitud, de la posición geográfica donde se haga la perforación de un pozo para configurar las mismas, ¿no? Entonces, la versión más reciente que se tiene es el Gyro MWD, en el cual ya nos permite poder iniciar la perforación de manera direccional, deslizando muy cerca a elementos metálicos, ¿no? Elementos, digamos, como un casing, para partir de un zapato para poder arrancar la trayectoria de un pozo, ¿no? Ese es en caso de direccionales, pero para efectos del tema es suficiente con MWD teniendo las consideraciones del caso. La transición en información, en la adquisición de información litológica también fue clave, es muy importante, porque antes se tenía que bajar una sonda con cable para poder adquirir la información geológica, ¿no? La presentación más básica que se corría en el lote 6, lote 7.6, era un Wireline Login con resistividad, gamma ray, SP y caliper. Pero ya con la llegada del LWD, que es Logging While Drilling, registrando mientras se perfora, está lo que es solo el combo, la configuración para resistividad y gamma ray, en la cual se tuvo que hacer una gestión adicional en el área de perforación, en conjunto con el área de geología, para poder convencer a los ejecutivos de que era suficiente solo para yacimientos marginales con mucha información de años anteriores la resistividad de gamma ray y poder correlacionar con pozos vecinos. ¿No? Hay que comentar que al comienzo estaba un poco divorciado las cosas en el departamento de geología con perforación, pero después con el pasar de los años se llegó a un convencimiento, ¿no? Y fue muy fructífero, que lo vamos a ver a continuación. También, de manera muy rápida, les comento la transición en registrador de parámetros. También esto fue clave porque nos ayudó a analizar de manera eficiente toda la data que se obtenía durante la perforación. Como pueden ver, los equipos que se tienen a la mano izquierda pues eran mecánicos, eran neumáticos en mayor medida, y se registraba todo en papel, ¿no? En papel físico. Pero lo que se hace ahora ya es digital, acompaña a la modernización que se ha tenido en todo aspecto, también está en la perforación, ¿no? Y ahora tenemos en tiempo real, en cualquier parte, el company man puede ver en su cabina, el ingeniero de perforación lo puede ver en oficinas, en la ciudad, o hasta incluso en el celular, y el perforador también tiene la capacidad hasta incluso de hacerlo de manera táctil, ¿no? En touchscreen. Lo que es estadísticas es
importante cuestionarnos, ¿todos estos cambios se reflejan en la historia de la perforación de pozos en el Perú? Claro que sí. En la primera década de los años 1990, el año 2009, acá tenemos la perforación por zona geográfica, lo que es noroeste, Zócalo, selva. Para aquellos años se perforó 678 pozos en el noroeste, en el Zócalo 68 y en selva 129, haciendo un total de 875. Podemos ver de manera lineal que se perforaban pocos pozos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, pero cuando llegaron las tecnologías que mencionamos hace un momento, que fue en el 2006, finales del 2005, se ve el cambio radical en la cantidad de pozos que se perforaron en aquellos años, justo en el periodo que les comenté, 2006, 2007, 2008, que llegaron taladros hidráulicos, llegaron las brocas PS, llegaron los motores de fondo con las herramientas de telemetría y registrando mientras se perfora, ¿no? Después del 2010 para adelante, se ve que el acumulado total es de 1.516 pozos, a comparación de los 800 que se perforó en la década anterior. También, si hablamos solo del noroeste, es 1.316 pozos. Cambió rotundamente. Se puede ver que en el 2010 se mantiene la tendencia de la gráfica de la lámina pasada, en 2011 también. Lo que es 2013-2016 baja por la caída estrepitosa del precio del crudo, ¿no? Pero después, a pesar de que el precio del barril no llegó nunca a ser lo que fue en el año 2011-2012, igual iba de manera positiva el crecimiento en cantidad de pozos en el Perú. Aquí, si juntamos las dos gráficas, se puede ver que desde 1999 al 2019, la gran variación que se tuvo en cantidad de perforación de pozos fue entre el 2006, 2012, el primer periodo, la caída que les comento por el precio del crudo, y después del 2017-2019 para adelante, que iba viento en popa, ¿no? Que estaba muy, muy bien. Volvió a dejarse de perforar por la pandemia que todos conocemos, pero eso nos obliga a repensar, a reinventarnos y ver nuevas maneras de mejorar nuevamente la perforación, porque esa es nuestra tarea como ingenieros. Entonces, si todo esto lo condensamos, podemos ver que en la última década el 87% de los pozos han sido del noroeste peruano. Eso significa que nosotros como ingenieros, aquí que estamos en la ciudad de Talara, en el Alto, en las diversas ciudades que están cerca de los lotes de petróleo, tenemos la responsabilidad de ingeniarnos en hacer pozos de menor costo, pozos más rápidos, seguros y responsablemente con el ambiente y la sociedad. Las empresas que se ven en pantalla han aportado a este 87%, está SAPE, está CNPC Perú, está Graña, Olympic, Petromont y sus predecesoras, que fueron muy importantes para esta transición, que fue Petrobras, acompañado de Interoil. Entonces, vayamos a la problemática. Una vez que ya tienen toda la historia, toda la estadística, la ubicación de dónde estamos, ahora sí vayamos a lo que es problemas asociados. ¿Qué pasaba en esas décadas donde se perforaba poco? ¿Por qué se perforaba poco? Ahí nos vamos a dar cuenta. Es porque primero se tenía altos valores de torque y arrastre, ¿no? Eso era el martirio para el company man, para el ingeniero, para la gente de campo. Se tenía atascamiento de equipos y herramientas. Había una deficiente transferencia de peso a la broca. Los tiempos no productivos, visibles e invisibles, estaban a la orden del día, ¿no? La tasa de penetración efectivas y promedios eran bajas. Los proyectos eran muy extensos. Eso llevaba a que las campañas sean costosas
Y las dos últimas, pero no menos importantes, es el riesgo de colisión con pozos vecinos, porque no se tenía con exactitud hacia dónde se navegaba cuando se perforaba en aquellos años, y la menor probabilidad de tener campañas con buena producción debido a que no se llegaba a la formación geológica en el punto exacto donde lo requería el geólogo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la ciudad de Talara es sumamente fallada, con los lotes, perdón, me corrijo, los lotes son sumamente fallados, tener esa certeza de poder llegar al fondo del pozo, atravesando todas las formaciones planificadas, digamos, no daba la tranquilidad del caso, ¿no? Entonces, si vamos a lo que es análisis y resultados, podemos ver con un registro de inclinometría que se corrió para hacer este análisis acompañado con todo el Departamento de Ingeniería de Perforación. Los registros de inclinometría muestran claramente que el pozo, que entre comillas era vertical, tenía un desplazamiento como se aprecia en pantalla, ¿no? No funcionó, pues, con la ingeniería que se había planteado en el VHA rígido o VHA pendular, ¿no? Al final terminó siendo un pozo desplazado para diferentes direcciones. Se intentaba manejar esto con parámetros, con peso sobre la broca, con RPM, con caudal, pero era prácticamente imposible, ¿no? Esto no era motivo para no perforar en aquellos años, porque igual se tuvo buenas producciones, pero yo creo que se hubiera tenido mejor resultados si es que hubieran habido las tecnologías en esa primera década del 90, ¿no? Aquí podemos ver que el pozo se desplazó 84 metros desde el origen de donde está ubicado el taladro, y el pozo terminó a 84 metros hacia el norte. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, que es en menor severidad, pero igual se desplazó, fue con un valor de 41 metros, en este caso, se puede apreciar. En el tercer ejemplo, este sí también es muy similar al primero, teniendo un desplazamiento muy extenso desde el origen de cuando uno deseaba tener un pozo vertical, ¿no? Es muy complicado. No es culpa de las personas que estuvieron en aquellas operaciones por las limitantes tecnológicas, ¿no? Porque todavía no arribaban al país las tecnologías que conversamos al inicio de la presentación. En este caso se desplazó 100 metros el pozo, ¿no? Un desplazamiento horizontal de 100 metros, lo cual ahora es totalmente diferente, como lo van a ver a continuación. Ahora el máximo desplazamiento es de 2.8 metros, y como se aprecia en la vista vertical, en vista de perfil, el pozo se ve totalmente recto, ¿no? Y el desplazamiento horizontal se mantiene dentro de un radio de tolerancia de 25 pies, el cual ha sido acordado también con el área de geología. En este segundo ejemplo de ya vistas usando VHAs de control de verticalidad, VHAs direccionales, también el desplazamiento solo es de 3 metros y está dentro del radio de tolerancia, ¿no? De igual manera para este tercer ejemplo. En este caso sí hubo un desplazamiento de 8 metros porque la tendencia de la formación fue demasiado fuerte. Pero yo hago la consulta, ¿qué hubiera sido si es que no hubiera habido un motor de fondo, una herramienta MWD en este pozo? Seguramente se hubiera repetido la historia de los pozos con los registros de inclinometría que vimos en las láminas anteriores.
Entonces, este cuadro resume los desplazamientos tanto en el TD como en la formación, ¿no? Se ve lo que son de color azul, los pozos de color azul son los que usaron VHA direccional, VHA de control de verticalidad propiamente, y los de color verde son con VHA convencional, sin ninguna herramienta de telemetría y sin motor de fondo. Se puede ver que tuvieron desplazamientos, los que comentamos hace un rato, de 36 para Terebrátula, 72 basal salina, 84 en el TD, 84 metros. De igual manera para el pozo 13235, 32 metros, 41 metros, y el 13236, 102 metros, ¿no? Muy por el contrario, los pozos que usaron control de verticalidad están en un rango de valor menor, ¿no? En lo que es desempeño de conjunto de fondos, y si vemos lo que es velocidad de perforación propiamente dicho, en los ROP también se ve un distanciamiento en valores muy fuerte. Los ROP que se obtuvieron, estos son ROP con conexión, los ROP que se obtuvieron con este tipo de VHA están en el orden de 56, 48, 40 pies por hora. Muy por el contrario, lo que es un ROP con un VHA direccional, están en ROPs de conexión con 135, 118, 143, 84 y 77 pies por hora. Esto es por la energía hidráulica que se aprovecha con el motor de fondo y por la tecnología de las brocas PS, ¿no? Mayor capacidad de corte. Por también la transferencia de información que se tiene con el Payson para tomar decisiones sobre la marcha y darle soporte al company man en todo momento, ¿no? O sea, la tecnología ha ayudado a la perforación en todo aspecto, en todo aspecto. Y aquí está el cuadro resumen, que se ve que el promedio del ROP con un VHA direccional con equipo hidráulico, el cual usa un top dry, es de 111 pies por hora, que se perforó en 2016. Estos pozos son de estudio de 2016. Y en el 2010, donde usábamos todavía VHA convencional con equipo convencional moza rotaria, era de 47 pies por hora. Son pozos de la misma zona, mismo yacimiento, atravesando casi las mismas formaciones para hacer un estudio consciente, imparcial y tener valores lo más sincerados posible, ¿no? Pero para dar datos más exactos es importante utilizar un factor de conversión respecto al taladro. En ese estudio usamos un factor de conversión ya que estamos solo analizando lo que es motor direccional versus VHA direccional versus VHA convencional, ¿no? Donde uno usa motor y el otro no usa motor. Para poder dejar de lado la potencia extra o las variables diferentes que pueden aportar un equipo de perforación, utilizamos un yacimiento de una operadora vecina muy parecida a nuestro yacimiento, en donde sí usaron un equipo hidráulico con VHAs convencionales. De esta manera podemos mostrar una equivalencia con el valor que obtuvimos, que era de 47 pies por hora, con el factor que les comento de 1.5 adimensional, gracias a la información que nos proveyó la empresa operadora vecina, se puede equiparar a que ahora sí, si solo comparamos netamente de esa tecnología de fondo, es 111 el VHA direccional y 71 el VHA convencional. Una de las grandes cuestiones cuando llegaron recién los motores de fondo era de que se iba a deslizar excesivamente para llegar a la verticalidad y se pensaba que iba a ser lo mismo que nada, utilizar esta tecnología que tiene un costo adicional, tiene un costo extra, y se iba a dedicar mucho tiempo a la corrección, ¿no?
había un temor, había unos paradigmas cuando llegaron los motores, pero se demostró que en promedio tienen un 5% en valor deslizando, lo cual no afecta al ROP, el ROP total del pozo, ¿no? El ROP promedio. Con lo cual está descartado esas ideas que se tenían en aquel entonces. También se vio una mejora en lo que es el arrastre. En estos últimos pozos el arrastre no se presentó. Si se presentó fue muy mínimo, pero en términos generales no. Pero cuando se usó VHA convencional, sí se presentaban valores de overpull. Lógicamente por la geometría tortuosa del pozo, ¿no? Eran muchos puntos de contacto entre las paredes del hoyo y el VHA. Entonces se sufría para hacer viajes cortos, se sufría para hacer viajes a superficie, sobre todo en las formaciones que tenían mucha tendencia, ¿no? El buzamiento era muy fuerte. Entonces, esto si lo traducimos a tiempos operativos, porque al comienzo hablamos de ROPs, en lo que es tiempos operativos, que propiamente va vinculado a la tasa de construcción, es decir, si solo nos enfocamos al momento desde que se arma el VHA hasta dejar presentado el pozo para bajar casing, estos son los valores que se ven en pantalla. En los pozos que se han analizado, los pozos estudio, se puede ver que la tasa de construcción está en el orden de 52 pies por hora, 65, 72 y así sucesivamente. Para los que usaron VHA convencional con registro a cable, acá es muy importante, porque con el VHA direccional ya no es, con LWD ya no es necesario correr el registro a cable. Eso ahorra un tiempo valioso para la operación, por lo cual se ve la ventaja notoriamente, ¿no? El VHA direccional con LWD y Top Drive en promedio tienen 62 pies por hora, y el VHA convencional con registro cable y también utilizando el factor que les comenté para obtener un top drive equivalente es de 39 pies por hora. Si usamos esas tasas de construcción para un pozo de 3.500 pies a manera de ejemplo, se puede ver que la operación, repito nuevamente, desde que se arme el VHA direccional, se perfora, se hacen los viajes respectivos, se obtiene la información geolitológica, geológica, se saca el VHA, se llega a superficie y dejar presentado el pozo para bajar casing, son 56 horas. Y para lo que es con un VHA convencional con cable, registro a cable es de 90 horas, en donde se tiene un ahorro del 34%. Ese es en un solo pozo. Si se perforan 10 pozos, sería un valor superior, 20 pozos, y se va multiplicando así sucesivamente. Pero solo para este pozo, regresando al ejemplo, es 37% de ahorro en tiempo. 37% de ahorro en tiempo. Ahora hablemos de los registros, porque ahí también hubo una gran pugna por correr o no correr el equipo LWD. Porque las primeras personas que se ven afectadas son la parte de geología, los well size, los geólogos estructurales. Y es entendible, porque al final el LWD en el paquete que se corre en el noroeste de Talara está configurado para registrar gamma ray y resistividad. Mientras el paquete, el convencional a cable, presenta adicionalmente el caliper y el potencial espontáneo. Sin embargo, con bastantes sesiones, bastantes reuniones, se llegó al acuerdo demostrando con gráficas, con costos y tiempos, y con experiencias de otras empresas operadoras vecinas, que esta herramienta es funcional. Es muy eficaz y aporta
mucho a la operación reduciendo los riesgos, ¿no? Es menor exposición al pozo. El LWD se puede obtener en tiempo real y en tiempo memoria. En tiempo real es mejor aún, porque uno puede decidir cuándo acabar el pozo una vez se detecta la base de la última formación objetivo, se le da el espacio respectivo, que nosotros le llamamos la cola del pozo, y se para automáticamente, ¿no? Porque si solo nos fiamos de la litología de los recortes de perforación que llegan a superficie con un lag time, puede haber un desfase de 20, 30, hasta 40 pies, ¿no? Dedicándole tiempo que se podría ahorrar si es que se usara una herramienta como la que estamos conversando. Entonces, la calidad de los registros, digamos, no es exactamente igual, pero mantiene las tendencias como se aprecian en pantalla, ¿no? Las gráficas de color verde que estoy señalando ahorita son el gamma ray y acompaña con la medición de las arenas y lutitas que se aprecian en el registro litológico de la mano derecha. De similar forma es también la resistividad, que tiene mayor resistividad en donde se presentan los oil shoe o la fluorescencia, como se le dice, y es útil para operaciones, repito, en formaciones con una gran cantidad de información en donde es capaz el geólogo de correlacionar con pozos vecinos, para resumir en yacimientos con muchos pozos, ¿no? Donde SAPED es un gran ejemplo, pues tiene 5.200 pozos y yo creo que el LWD es innegable a ser usado. Pero, vuelvo a comentar, va a depender mucho de esa alquimia que se tenga en relación entre geología y perforación, porque al final geología es quien decide qué registro se corre y de qué manera, ¿no? Eso es muy clave, es clave la gestión que hay entre ambos departamentos. Acá también se puede ver otros registros, LWD, litológico y a cable. Esta parte me quiero detener para expresarles que en un pozo de la campaña 2016 se hizo la gestión para poder correr en un mismo pozo, ojo, en un mismo pozo, LWD, y en ese mismo pozo correr registro a cable. Aprovechando de que la coyuntura del precio del petróleo recién se estaba estabilizando para aquellos años, las empresas de servicio querían entrar y agarrar un paquete de carga de trabajo en las campañas de perforación, no solo de SAPES, sino de las diversas que están en la zona. Accedieron con precios muy competitivos poder correr ambas tecnologías, porque ambos fueron de la misma empresa. No le puedo decir por tema confidencialidad, pero fueron corridos por la misma empresa y fue sustancial esta información para poder demostrar al departamento de las gerencias de todo SAPED de que esta tecnología es similar y nos ayudaría a poder ahorrar costos, ¿no? Porque se ve que las tendencias en las gráficas, tanto en resistividad como en gamma ray, son muy notorias. Acompaña con la litología, se acompaña con la parte de Wireline Logging a cable y fue motivo para continuar usando el LWD. Entonces, ahora, si vamos a costos, ojo, estos costos están ligeramente variados respecto a la realidad por temas evidentes, pero si hacemos la corrida asumiendo un VHA convencional con registro a cable y un VHA direccional con equipo LWD, estamos solo incluyendo los servicios que dependen del tiempo. Aquí no está cementación, no está
lo que es disposición y recorte de fluidos, porque es, digamos, contempla otros valores, ¿no? Otros factores. Si solo nos enfocamos en el taladro, nos enfocamos en el fluido de perforación, en centrífuga, en dewatering parcial, en equipo direccional y registros eléctricos, vemos que hay un ahorro de $17.427 para este pozo ejemplo de 3.500 pies. Eso significa que es un ahorro del 30%. Para el VHA convencional es necesario correr el registro eléctrico a cable, pero para el VHA direccional con equipo LWD, lógicamente ya no. Y uno diría, pero el equipo direccional tiene un costo extra a comparación si yo no uso, si no uso el motor de fondo, si no uso MWD y solo me dedico a perforar con estabilizadores, drill collars, heavyweights y el Totco acá a ciertas profundidades. Pero no, en este caso, el tiempo con el que se llega al TD es menor con un motor de fondo con un equipo direccional en comparación a si se usara un VHA convencional. El ahorro de horas marca la diferencia y a pesar que el equipo direccional tiene un costo extra, supera económicamente, ¿no? O sea, es mejor en todos los aspectos. Uno, porque te hace un pozo lo más vertical posible, tienes el control de la operación en aspectos direccionales, tienes la telemetría, que es la inclinación, tienes lo que es el azimut, te dan valores extras si tú quieres agregar a tu VHA, puedes agregar detección de vibración, detección de stick and slip, detección de choques y vibraciones, te da mucho valor. Y lo más valioso, que acá no está mencionado, pero me gustaría comentarlo ahorita, es que te da la medición del ECD, y eso es crucial para poder decidir en qué momento circular el pozo cuando está cargado de recortes de perforación en el anular. Esto es un tema muy amplio, en el cual se puede hacer otra presentación, pero el ECD ayuda en parte operativa y en parte de ingeniería para poder mantener también buenas tasas de penetración, buen ROP, porque no se puede decidir perforar de manera rápida sin tener un respaldo de en qué momento el pozo se está contaminando de recortes, se está contaminando de sólidos coloidales, y de nada serviría perforar de manera rápida y después no poder hacer un viaje eficiente hacia la superficie, ¿no? Si tienes problemas durante el viaje, sería otra historia y otros costos adicionales. Aquí, en los ejemplos que estamos comentando, son pozos en donde se manejó prudentemente el ROP y se tuvo un éxito en los viajes, que eso es clave también mencionarlo. Entonces, en esta tabla podemos ver que para un pozo de 3.000 pies hicimos la misma corrida para pozos de 3.000 a 6.000 pies. Entonces, está 29 horas de ahorro para pozos de 3.000 pies. 3.500, como ya lo mencionamos, se ahorra 34 horas. Para pozos de 4.000 se ahorra 46. Y si nos vamos de 6.000 pies, vemos que hay un ahorro de 133 horas. Lógicamente, esto va acompañado también de un ahorro monetario, ¿no? Solo estamos hablando de un pozo, pero estos valores se incrementan exponencialmente cuando se habla de una campaña de perforación de 20, 30, 40 pozos, ¿no? Que al final nuestro objetivo es siempre perforar con la menor cantidad de CAPEX, el menor presupuesto posible. Esta gráfica refleja lo que se ve en la tabla, se ve la tendencia, naturalmente, que el ahorro acompaña conforme se va profundizando, ¿no? La diferencia se hace mayor porque, primero que nada,
conforme más profundizas, las formaciones son más duras. Entonces, el motor de fondo es importantísimo tenerlo para aquellas circunstancias para poder atravesar dichas formaciones duras, acompañado lógicamente de una buena broca y de los buenos parámetros previamente diseñados y establecidos. Acá en esta gráfica se ve lo que les comento, se acrecenta la diferencia para pozos más profundos. La gráfica verde es la del VHA convencional y la gráfica azul con VHA direccional. En resumen, siempre un VHA direccional, una perforación con esta tecnología, te va a asegurar perforar de manera más rápida en comparación de un VHA convencional. Factores claves del éxito. Como se mencionó, la coordinación bilateral entre las áreas de geología y perforación. Eso fue muy importante para usar el LWD. Después está la flexibilidad de las empresas de servicio. Eso también acompaña al éxito de una campaña porque tiene que evaluarse siempre el costo, ¿no? Al comienzo la jefatura, las vicepresidencias tienen temor de traer nuevas tecnologías porque esto lo relacionan automáticamente con costos desorbitantes, ¿no? A veces está ese temor, pero nuestro deber como ingenieros, como supervisores, es plasmar de manera amigable toda la data en ingeniería hacia las esferas, hacia las cabezas de las empresas, ¿no? Darle esa comprensión y hacerles entender, pues, de manera muy empática que la tecnología puede venir con buenos costos y también con grandes beneficios. Eso es lo que deseo transmitirles. Es muy importante aquello. Un equipo empoderado también es valioso porque al final es crucial tener mucha creatividad para todo esto, lo que estamos conversando, y dejar el ego a un costado, ¿no? Dejar el ego puertas afuera, porque el ego y la creatividad no pueden estar trabajando al mismo tiempo. Si el equipo de perforación, si todo el grupo de trabajo no está compenetrado y existe mucha rivalidad de manera interna, eso no es bueno, no es saludable para la operación ni para la ingeniería. Entonces, eso también, lo que es factor humano, es importante, sea en empresas de servicios o sea como empresa operadora. Un filtro eficiente. El filtro eficiente es para detectar si una tecnología va o no va de manera rápida, ¿no? Porque nos pueden presentar otras tecnologías aparte de la que les he mostrado, pero necesitamos poder decir si esto aplica o no aplica de manera eficaz, de manera segura y rápida, vuelvo a repetir. No se puede estar perdiendo el tiempo en el área de perforación haciendo cálculos y recálculos para saber si una tecnología va o no va. Para esto hay que usar un benchmarking con empresas operadoras vecinas, con geomercado, con otros países, y poder descartar o aprobar una posible entrada tecnológica, ¿no? Eso es clave. Después, a lo que iba, la tecnología adecuada y rentable para el proyecto, ¿no? Que está amarrado a lo que comenté. Al final buscamos tener un CAPEX el más reducido posible, ¿no? Para hacer posible que una campaña de perforación se ejecute de la manera más viable para la empresa operadora. Si nosotros no ayudamos a la alta dirección, a la vicepresidencia a presentarles CAPEX bajos, ellos van a pensar 2, 3 veces si aplica o no aplica el proyecto, ¿no? O sea, hay que ser facilitadores. El recurso humano altamente capacitado y con experiencia, lógicamente, también. No solo las herramientas son
la clave para lograr una campaña exitosa, sino también el talento, ¿no? Ser conscientes de que la cultura de trabajo y la disciplina operacional van de la mano con todo lo que se ha hablado. Aquí, si uno tiene problemas de accidentes, problemas de incidentes, el proyecto pues se ve mermado, ¿no? Por más que puedas tener buenos ROPs, por más que puedas tener buenos registros, si hay accidentes mortales, pues al final enmascara o se vuelve protagonista en una campaña, ¿no? Eso también es algo valioso para tener en cuenta. No todo es tener tasas de penetración muy altas, sino también hay que tener buena gestión a todo nivel. En conclusiones, me gustaría comentarles pues que el equipo de control de verticalidad al final permite posicionar correctamente el pozo en el horizonte productor. Eso es muy notorio como se vio en los registros láminas anteriores. El ROP también es sumamente superior, gracias al aporte que dan revoluciones adicionales el motor de fondo, ¿no? El modo deslizamiento no hay que tenerle temor a usarlo. Al final se apreció en las gráficas que el 5% de todo el pozo fue deslizado, entonces no te afecta en tu ROP global. En lo que es tiempos operativos, es decir, la tasa de construcción, aquí es también muy predecible que el LWD con el VHA direccional van a tener tiempos más cortos, porque se evita hacer viajes adicionales para acondicionar el hoyo y se evita correr un registro eléctrico a cable. Eso es rotundo, ahí no hay discusión. Entonces, tan solo evitando hacer registro eléctrico y evitando acondicionar el hoyo, ahí ya está el ahorro, directo. El ahorro está directo ahí. Que si es un pozo, regresamos al ejemplo de 3.500 pies, que te puedes ahorrar una corrida de registro eléctrico para esa profundidad está en 6 horas y un acondicionamiento de hoyo 12, 15. Todo el ahorro que te puedes tener es en un promedio de 17 horas, más o menos. Lo que es la calidad de registro, se demostró que son de similar calidad, similar utilidad. Al final va a depender de la sinergia que haya entre las áreas que se expresaron. Los costos totales también son menores. Y las recomendaciones, ¿no? Es también premonitorio decir que se sustenta y se demuestra que es útil estas herramientas. La evolución en la tecnología para adquisición litológica, adquisición de telemetría acompaña a todo lo que ha habido en el noroeste peruano, ¿no? Y hay ejemplos, hay casos donde se demuestra que las campañas salen sumamente económicas con estos equipos. Y una manera más de seguir ahorrando es usar la tecnología electromagnética, ¿no? Al final esa tecnología tiene la virtud, a comparación del pulso positivo, que es del MWD, de tener tiempos de conexión más rápidos, porque para poder tener la telemetría con el pulso positivo hay que dedicarle un tiempo de 1 minuto, 1 minuto y medio, para que la información del fondo, que va a través del lodo y llega a esa superficie, pueda decidir el direccional, el MWD, la acción siguiente, ¿no? Pero con la tecnología electromagnética, el LIAM, puede hacerse en menor tiempo, pero tiene su desventaja que más o menos te da para pozos de 5.000 y 6.000 pies. Va a depender también mucho del yacimiento, ¿no? De la conductividad de la roca y del posicionamiento de antenas que se pongan en superficie para la recepción de la información. Como mensaje final, me gustaría comentarles, pues, ahora qué sigue, ¿no? Ya llegó el LWD, ya llegó el VHA direccional, brocas, taladros hidráulicos. Bueno, lo que sigue es que hay que seguir mejorando
No nos podemos quedar estancados con lo que tenemos. Sabemos que son tiempos difíciles, todo lo que está pasando, esta pandemia, el COVID es por algo, es una señal que hay que reinventarnos, ¿no? Hay que repensar. Y esto es aplicando nuevas tecnologías, porque hay otras tecnologías, aparte de las que le he dicho, que todavía no se han aplicado en su totalidad. Algunas empresas operadoras lo han hecho, pero no ha tenido el impacto que se esperaba, ¿no? A pesar de que obtuvieron buenos resultados, pero el costo todavía sigue siendo un factor para animar o desanimar a las áreas, ¿no?, de perforación. Tenemos un proyecto que se llama Filosofía ROP, el cual también lo mostramos en un workshop a finales del 2019, en el cual se aprovecha las tendencias de las formaciones para diseñar, ya en este caso son pozos direccionales, ¿no? Son pozos S, pozos vertical Nash, tipos J, para tener la menor cantidad de pies deslizados. Ese es el resumen de la filosofía ROP que hemos planteado en SAP. Tener la menor cantidad de pies deslizados, configurando desde el inicio el PHA direccional y configurando una buena broca PS, ¿no? Después está lo que es reducción de tiempos de conexión, lo que es way-to-way y sleeve-to-sleeve, que también en promedio tenemos tiempos de conexión de 15 a 16 minutos entre tubería y tubería. Pero imagínense si podamos lograr un tiempo de conexión de 10 minutos. Sería un ahorro sustancial entre cada join, entre cada unión, ¿no?, entre cada conexión. Entonces, ese proyecto también, que va amarrado a un Big Data Analytics, porque se utiliza un Data Lake, una gran cantidad de datos en el departamento para poder sacar ese comentario que les estoy diciendo, ¿no? Aprovechando los EDR, el PASON, los Electronic Dream Recorder, sacar toda la información dura y poder sacarle una información extra, adicional, y convertirlo en algo útil para la operación. Lo que es la detección y predicción de desviaciones automatizadas usando Machine Learning y Dashboard, ¿no? El Machine Learning acompañado de Python y el Dashboard con Power BI. Aquí es algo clave tener en cuenta para la audiencia ahorita que está sin un trabajo estable, es que al final las empresas operadoras no le van a pagar a los ingenieros un salario solo porque sepan usar los software que ellos puedan brindarles, ¿no? Ya sea en diferentes ámbitos, sea en reservorios como el Eclipse, el Petrel, o en perforación como el OpenWells, el Compass. Al final las empresas van a querer personas que creen sus propios códigos, ¿no?, sus propios algoritmos. Y aquí es donde viene el Machine Learning. Machine Learning es muy importante para poder automatizar la perforación. Y eso es lo que estamos buscando, junto con dashboards, para poder tener disponible en tiempo real, de manera muy rápida, y tomar decisiones en base a datos. Eso es clave. Hay que tener en cuenta estos dos softwares, ¿no? Power BI, que al final viene a ser como un condensado del Power Pivot, viene a ser del Power View, del Power Query, que viene dentro del paquete de Excel 2016, pero ya con el Power BI se generan mayores conclusiones, mayores detecciones de tendencias. Es muy clave. Y el Machine Learning también. Machine Learning tiene diferentes metodologías en base a matrices, vectores, para poder automatizar la perforación. Aquí la idea es ver anomalías y dar los parámetros correctos durante las operaciones para siempre mantener un ROP idóneo, planificado o superior a este, si es posible. Entonces, con esto cierro mi presentación y quedo llano a cualquier consulta.
Héctor, ¿me copias? Sí. Héctor, ya, en la parte de tasa de penetración que utilizaron en el lote 7 y 6, de acuerdo a su programa mensual que tenían de perforación, ya con esos tiempos que le quedaron en stand-by, ¿cómo hicieron con las empresas operadoras? ¿Estaban ya experimentando, ya tenían el programa de esos tiempos de acortamiento en las tasas de penetración? ¿O fue algo también ustedes nuevo, esa tecnología que tuvieron que cambiar los parámetros de su programa de perforación? Sí, gracias por la pregunta. En este caso, siempre cuando se va a desarrollar el inicio de la perforación de un pozo, se hacen reuniones llamadas SPAT Meeting para poder dejar en claro todos los parámetros, todas las consideraciones, las formaciones geológicas a atravesar, las herramientas a utilizar, las propiedades de los fluidos que se van a preparar para que estén al tanto de la operación antes de arrancar el pozo, ¿no? Entonces sí se les comunica a las empresas de servicio y ellas siempre están dispuestas también a poder dar sus sugerencias, en este caso al Departamento de Ingeniería y al Departamento de Operaciones. Sí, es clave la comunicación, sobre todo cuando hay transiciones tecnológicas, ¿no? Y fue muy bueno la experiencia que se tiene en SAPET con esta modalidad de trabajo, fue adquirida con experiencias de otras operadoras. Es importante tener en cuenta que SAPET usa por primera vez el LWD en el 2016, pero para esto otras empresas de la zona ya lo habían usado. Entonces, acá hago el llamado a una frase que siempre comento, es: un hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero un hombre sabio es quien aprende las experiencias y errores de los demás, ¿no? Entonces, eso hizo SAPET. Hicimos una asimilación de las experiencias de otras empresas operadoras en sus buenos resultados, y también se plasmó aquí en el lote 7.6. Con estos resultados positivos, como la empresa SAPEC va a continuar sus perforaciones en los próximos meses, en el próximo año, ¿no te das alguna información referente a eso? Claro que sí. SAPET tiene planificado hacer 41 pozos una vez que se estabilice esta situación que estamos atravesando. También aplicando en todos los pozos la tecnología LWD con el motor de fondo, es decir, un VHA direccional, y con MWD, ¿no? la telemetría en tiempo real. Eso se va a dar sin lugar a dudas. A pesar de que el precio del petróleo no es lo que era a inicios del 2016, que es cuando nosotros retomamos una campaña agresiva, igual se va a usar, porque si decidiéramos regresar a la tecnología de antes, que solo eran estabilizadores con drill collars y sin ninguna herramienta de medición en el fondo, pues sería, digamos, contraproducente, ¿no? Porque, como se mencionó, hay problemas asociados muy grandes que, en vez de abaratar los costos, incrementaría el AFE del proyecto. Héctor, el público nos comparte sus experiencias con los equipos de P3, HH300, ¿ya? Y nos indica también que esos resultados esos equipos, esa herramienta de trabajo da buenos resultados, ¿no? No tenemos alguna consulta más, Héctor. Agradecemos por esa charla magistral que ha sido muy interesante para nuestros colegiados e ingenieros. Te agradecemos por parte del capítulo de Ingeniería y Petróleo, a la empresa SAPEC,
por la parte de ingeniería de perforación, el ingeniero Juan Carlos Sánchez también por este apoyo, ¿no? Ahí doy el pase a Jimmy para dar el término de la charla. Sí, gracias, Guillermo. Muy agradecido en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, al ingeniero Héctor Armacanqui Montero por esta exposición tan importante donde nos ha ilustrado la tecnología que vienen utilizando. No han trabajado mucho tiempo y no han visto quizás un desarrollo de tecnología dentro de la industria del petróleo como lo vienen haciendo en este momento. Agradecer una vez más por la predisposición de usted, ingeniero Héctor Armacanqui, y también a la empresa SAPET por haber apoyado también en esta oportunidad, ¿no? Cómo es que aprender de lo que se manifiesta en cada una de estas charlas para aplicarlo, ¿no? Y también para generarles de una u otra manera ideas o expectativas que puedan ellos plantear. Big Data es algo muy importante que todo profesional debe de una u otra manera utilizar para, importante, como lo dijo el ingeniero en su exposición, hay que asumir el reto, ¿no? Trabajar de forma armoniosa dentro del equipo, en este caso de la perforación, para poder lograr los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, sin más que decirle, reiterar el agradecimiento en nombre del capítulo de Ingeniería de Petróleo, en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, y también agradecerle al ingeniero Juan Carlos Sánchez por haber apoyado también esta oportunidad. Gracias con todos, muy buenas noches y esperamos que sigan participando en estos eventos que venimos realizando desde el capítulo de Ingeniería de Petróleo. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias.